Llega el espacio Estudios Vida. Es el último espacio de Estudios Vida en este 2023. En este viernes tenemos con nosotros a Cristóbal Linero. Buenos días, Cristóbal, ¿qué tal estás? Muy buenos días, José. Pues la verdad que gracias al Señor muy bien, esperando el programa y muy ilusionado, la verdad. Gracias, Cristóbal, por estar con nosotros. Último programa de la temporada y qué bueno. Bueno, temporada 2023, de este año 2023, porque vas a seguir en 2024, pero qué privilegio tenerte de nuevo con nosotros. Y estamos pues a la expectativa de saber el tema y qué nos vas a compartir en este día, en esta mañana. Pues José, en esta mañana quisiera compartir una revelación y una visión de verdad algo maravilloso, que Dios y el hombre es el deseo de Dios que sean uno y que nosotros somos esos participantes de la naturaleza divina, de verdad. Algo maravilloso. Cristóbal, pues cuando tú quieras, adelante con el espacio. Pues muchas gracias, José. Entonces sigo adelante. Un saludo para todos los radioyentes de Radio Solidaria. Y qué maravilloso de que en este tiempo pasado hemos podido compartir en cuanto el deseo y la intención de Dios, que Él desea que tengamos ese corazón puro para poder realmente vivir y expresarle a Él y ser su representante aquí en la tierra. ¿No es maravilloso esto, hermanos y hermanas, de que nosotros podamos ser la representación del Dios Todopoderoso aquí en la tierra? Y todo es por medio de que Dios vive dentro de nosotros por medio del Espíritu que está mezclado con nuestro espíritu. Qué maravilloso de que podamos ver de que Dios tiene una intención y un deseo y Él cuenta con cada uno de nosotros. Pero después de ver todo esto en cuanto lo que Dios desea en cuanto al corazón, es porque, como he dicho, Él quiere que seamos esa réplica de Él mismo. Pero necesitamos que nuestros ojos sean abiertos para que podamos ver este gran misterio que hay en el corazón de Dios, misterio que nos ha sido revelado, porque en Efesios 1:9 dice el versículo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, es decir, el beneplácito de Dios es revelarnos, abrirnos los ojos para que podamos ver este misterio. Pero misterio que aún si tú te vas al capítulo 3 de Efesios, Pablo dice, leyendo lo cual vosotros podéis entender cuál sea mi conocimiento en cuanto dice el misterio de Cristo. Esto es un misterio, pero que hoy este misterio se nos está revelando. Y es que Dios quiere que nosotros seamos lo que Él es aquí en la tierra. Y aún dice el versículo 5, dice misterio que no se le había dado a conocer. En todo el Antiguo Testamento y en todo anterior no se dio a conocer, pero dice que ahora se ha dado a conocer por medio del Espíritu a los apóstoles y profetas. Hoy se nos ha dado a conocer este misterio. Y este misterio es que Dios quiere llenarnos por completo y que nosotros podamos ser uno con Él y Él uno con nosotros. Cuando Dios creó al hombre, dice que Dios creó al hombre como un vaso, pero el hombre cuando fue creado era un vaso vacío. Pero el propósito de Dios, la intención y el deseo del corazón de Dios era de que ese vaso fuese lleno consigo mismo, es decir, con Dios mismo. Sin embargo, escucha lo que ocurrió. Antes de que Dios pudiese llenar este vaso, el hombre se contaminó, se corrompió, pero por lo tanto, hermanos y hermanas, Dios intervino. ¿No es maravilloso esto después que nosotros caímos, que nos desobedecimos a Dios? Dios intervino para redimir al hombre y limpiarlo. Escucha, redimirlo y limpiarlo. Pero esto solamente es el medio, pero no es la meta. No es el deseo ni el corazón de Dios que nosotros seamos redimidos y limpiados, sino que después de ser redimidos y ser limpiados, nosotros podamos ser llenos. Porque una taza cuando tú la coges y está sucia, la lava, la limpia, la purifica, la limpia,
pero esa taza lo que desea es que sea devuelto llena, ¿verdad? El máximo deseo de Dios es entrar en el hombre creado y que Él pueda ser nuestra vida, a fin de que nosotros podamos ganar al hombre y ser uno con el hombre, seamos mezclados con Él, de modo que ahora nosotros podamos llevar una vida que es un vivir de Dios mismo. Hay un versículo que yo lo he mencionado aquí ya muchas veces, y es el Evangelio de Juan, el capítulo 12, versículo 24. Hermano, versículo, esto es un misterio. Esto tiene que revolucionar todo nuestro corazón y todo nuestro ser. Mira, dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo, él fue comparado como un grano de trigo. Un grano de trigo está comprimido, pero dentro de ese grano hay una vida para que pueda ser liberada y producir mucho grano. Pero dice que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, dice, y no cae en la tierra, él cayó en la tierra, dice, y muere, queda solo, pero él murió y no quedó solo. Dice, bueno, pero, dice, si muere, lleva mucho fruto. Es decir, que el propósito de ese grano de trigo, Cristo, el Dios Todopoderoso, que se engendró en el vientre de una mujer, de que dio a luz y salió ese niño que era el Emmanuel, Dios con nosotros. Él se hizo hombre, el Dios Todopoderoso se hizo hombre con un propósito, para que el hombre pudiese llegar a ser Dios en vida y naturaleza, no como objeto de adoración. Cuidado, para que no nos confundamos, de verdad. Pero voy a leer unos versículos antes de que pueda entrar en este tema, que no podré entrar a la mejor hoy, pero unos versículos, que estos versículos tienen que iluminarnos, tiene que realmente ilusionarnos y darnos por completo con el propósito de Dios. Esta semana estuve compartiendo en cuanto a la consagración, y la consagración es un tema muy interesante. El apóstol Pablo en el capítulo 12 de Romanos dice, os ruego, hermanos, por la misericordia que presentéis vuestros cuerpos. Es decir, él quiere que presentemos, pero hay otro punto de consagración, el Romanos 6, que dice que si nuestros miembros estaba dado antes para la corrupción y para el pecado, dice, ahora, una vez que hemos nacido de nuevo, estos miembros, que era para el pecado, que era para la corrupción, ahora está sirviendo al Dios viviente, porque ese Dios viviente se ha mezclado con nosotros. Por eso Efesios, voy a leer unos versículos de Efesios, capítulo 1, el versículo 1, el apóstol Pablo comienza diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo, dice, por la voluntad de Dios, era la voluntad de Dios. Dice, a los santos que está en Éfeso, pero mira cómo termina el versículo, dice, y que son fieles en Cristo Jesús. Lo siento, hermano, pero tengo que decirte, hermano y hermana, que Dios está llamándonos a que seamos fieles. Dios quiere personas fieles, dadas por completo para Él, para que esos fieles son esos vencedores que van a traer de regreso a Cristo. Por eso dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. ¿Qué te parece? ¿Te imaginas? Olvídate de hombre, de hermano, de hermana. Tú puedes ser una columna en el templo de Dios. Ese es el deseo de Dios, que seamos esos vencedores. Por eso Él quiere que nuestros ojos puedan ser limpiados con colirio. Ahora, mira el versículo 3. El versículo 3, este versículo leí yo hace muchos años. Este versículo me volvió loco. Este versículo yo tuve que cerrar la Biblia. Entonces no había mucha tecnología y yo estaba leyendo la Biblia en el sistema Braille. Y cuando yo empecé a memorizar y a leer este versículo, yo dije, pero entonces, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde he sido yo introducido? ¿Qué estoy yo viviendo? Y yo empecé ahora, escucha, mira, dice el versículo, bendito sea, escucha, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos bendijo. Escucha, hermanos y hermanas, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
cuando yo leí esto y cuando yo ahora disfruto esto, digo, Señor, no es poca cosa lo que tú has logrado, lo que tú te has propuesto, lo que tú realmente has realizado y tú has depositado dentro. Dice que hemos sido bendecidos, hermanos. Hermana, tú has sido bendecido con toda bendición. No le haga caso a nada a tu mente, a los que te rodean. Yo este versículo se lo pregunté en su día a un líder, pastor, y me dijo, olvídate, Cristóbal, esto es para Pablo, pero esto cuando nosotros muramos ya estemos entonces. No, es ahora. Nosotros tenemos que vivir y disfrutar esta realidad. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por eso realmente yo quería compartirlo del corazón, porque si nosotros tenemos un corazón abierto, puro, fiel, nosotros vamos a ver esto. Mira lo que dice el versículo 4. Según nos escogió en Él. Escucha, según nos escogió en Él. Hemos sido escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que antes de que el mundo fuese formado, Dios te había ya señalado. Él te había marcado. Él te había dicho, este va a ser para mí. Así que es maravilloso de que Él nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo con un propósito, para que fuésemos santos. Santo quiere decir apartado, trasladado de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de Adán a Cristo. Maravilloso. Para que fuésemos santos, dice, y sin mancha delante de Él en amor. Hermano y hermana, si tú estás ahí sentado, tú tienes que saltar, porque esto es algo maravilloso. Ahora, ¿por qué nos escogió Dios desde antes de la fundación del mundo? Para que fuésemos santos y sin mancha. Él nos selló, Él nos predestinó. Escucha lo que dice el versículo 5. Voy a leer un versículo, pero este versículo del versículo 5, mira lo que dice. Dice predestinándolo, te estoy hablando de Efesios. En la Reina Valera dice predestinándonos para ser adoptados hijos suyos. Pero lo siento, si tú vas al original griego, la palabra adoptado no existe ahí. Es filiación. Es decir, que nosotros hemos sido predestinados para ser hijos legítimos. Dice predestinándonos para filiación por medio de Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. Esto es algo maravilloso. Por eso nosotros hemos sido realmente llenos de Cristo. Por eso, ¿por qué somos? Mira lo que dice en segunda de Pedro, dice, los cuales nos ha concedido, esto es en segunda de Pedro 1:4, dice que nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas, para que por ella, dice, nosotros llegásemos a ser, escucha lo que dice, participantes de la naturaleza divina. ¿Qué te parece? ¿Eres hijo o eres adoptado? Somos hijos legítimos, porque la vida, la naturaleza de Dios está mezclada hoy con nuestro espíritu. Somos participantes de la naturaleza divina, dice, habiendo escapado. Nosotros hemos escapado, dice, de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Maravilloso. Hermanos y hermanas, esto tiene que realmente remover todo nuestro ser. Sigo leyendo unos versículos en el Evangelio de Juan ahora. Juan, este libro es algo maravilloso. Es el libro que nos habla de que Jesús es Dios. Mateo podemos ver de que Él es el Rey. En Marco podemos ver de que Él vino como el esclavo para servirnos, no para ser servido. Maravilloso. Y el Evangelio de Lucas nos habla de que Él vino como un hombre con esas virtudes aromáticas realmente de ese vivir. Pero el Evangelio de Juan es el que nos demuestra de que Jesús es Dios. Por eso dice, en el principio era el verbo, la palabra. En el principio era la palabra y la palabra estaba, dice, con Dios. Y la palabra era Dios, era Dios. Dice, este era en el principio. Y dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Quiere decir
que el Creador, que fue hecho, Él es Dios. Esto quiero demostrar de verdad, realmente, de que no es cualquier cosa. Pero mira lo que dice el versículo 8, porque Juan estaba testificando de que él no solamente, él lo que era solamente era una voz que clamaba en el desierto, pero que él había venido para preparar el camino. Y mira lo que dice el versículo 8. Me va a dar tiempo solamente de leer estos versículos, tengo muchísimos versículos más antes de poder entrar en este tema, pero quiero que tengamos un real sabor de boca. Dice, no era él la luz. Dice, pero vino para dar testimonio de la luz. Juan Bautista no era la luz, no. Él vino para dar testimonio de la luz. Escucha el 9, dice, aquel sí era la luz verdadera. El versículo 9 dice que él, con su venida al mundo, Cristo cuando vino con su venida al mundo, dice, ilumina a todo hombre. Yo en esta mañana yo clamo, Señor Jesús, ilumínanos, ilumina a cada creyente, Señor, que realmente podamos vivir esta vida. Sigo leyendo unos versículos más. Dice, en el mundo estaba, ese es el 10, dice, y el mundo, por medio de él, llegó a existir. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él. El mundo llegó a existir por medio de Jesucristo. Dice, pero el mundo no le conoció. Escucha el 11, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a mí me alivia el versículo 12 y 13 y 14 y más adelante, dice, mas a todos los que le recibieron, hermano y hermana, nosotros le recibimos, mas a todos los que le hemos recibido, dice, a los que creen en su nombre, nosotros hemos creído en su nombre. Y mira lo que dice, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios, hijos de Dios. Y quiero terminar con este versículo, perdona José que me extienda un minutillo más. Dice, el versículo dice, le dio autoridad de ser hecho hijo de Dios. Y ahora el versículo 13, escucha, dice, los cuales no son engendrados. Escucha, te está hablando de genes, genéticamente, por eso no podemos ser adoptados. Genéticamente tenemos los genes de Dios, por eso podemos ser transformados. Si tú no tienes ese gene divino dentro de ti, tú no puedes ser transformado. Tú puedes ser a lo mejor una figura, o igual como un mono, sí, puede vestirse, pero sigue siendo mono. Pero realmente hoy nosotros hemos nacido de Dios y tenemos los genes genéticamente. Dice, estos no son engendrados de dice, un momento, dice, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Escucha cómo termina el versículo, dice, sino de Dios. Nosotros hemos nacido de Dios, por eso podemos ser la novia de Dios, te podemos llegar a ser la esposa del Cordero. ¿Por qué? Porque tenemos la misma vida y la misma naturaleza. Tú cuando fuiste a casarte, tú no elegiste un caballo, ni un mono, ni un perro, tú elegiste una persona con tu misma naturaleza, tu misma especie, aún más o menos de tu misma estatura, de tu mismo todo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos siendo igualados a Dios. Por eso dice que Él nos está santificando y purificándonos por medio del lavamiento del agua en la palabra. Dice, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin manchas y sin arrugas. Hermanos, seguiremos compartiendo de este tema, de este asunto, porque esto es realmente para volvernos locos. Así que, hermanos y hermanas, la próxima semana seguiremos compartiendo de este propósito, de este deseo, de esta intención de Dios, es igualarnos a Él para que Él pueda casarse. Por eso Juan vio, estando en el Espíritu en un monte grande y alto, dice que vio descender la santa ciudad de Dios. ¿Qué es la santa ciudad de Dios? La nueva Jerusalén, la mezcla de Dios con el hombre, dice, como una esposa ataviada para su marido. ¿Qué te parece? Esto es algo maravilloso. José, muchísimas gracias de verdad por dejarme compartir estas palabras, porque esto es locura, es maravilloso. Así que si el viernes que viene estaremos por aquí para seguir compartiendo de estas inescrutables riquezas de nuestro amado Jesús. Amén, hermanos. Hasta la semana que viene.
Gracias, Cristóbal, por haber estado con nosotros durante este año 2023. Último programa de Cristóbal en este año. Volverá en 2024, la semana que viene. El próximo viernes te esperamos. Tienes una cita con él cada viernes a partir de las 9:30, hora menos en las Islas Canarias.